Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité diario GSC del día 14 de marzo del 2016. Bastantes noticias macroeconómicas para el mercado del día de hoy. La primera de ellas por parte de Colombia, donde vemos que la recaudación de impuestos crece un 4.4% a corte del segundo mes del año, según lo informó la DIAN. También aquí hay que tener en cuenta que aunque este incremento es bueno de un 4.4%, la meta para este año es del 5.2%. Por otro lado, vemos aquí que el ahorro de energía alcanzó el 4% para el tercer día, luego de que el gobierno implementara estas nuevas estrategias, y por lo cual ahora pues este ahorro significa un 3.44%. Por otra parte, pues aquí es importante mencionar que el director del IDEAM aseguró que ya el fenómeno del Niño se encuentra en su etapa de debilitamiento y finalizará muy posiblemente para lo que será mayo del 2016. Adicionalmente, pues tenemos para cifras el día de hoy la publicación del crecimiento industrial y las ventas del comercio, pues para lo cual esperamos que se mantenga la misma tendencia de los últimos meses. Para la primera, el crecimiento industrial, esperaríamos un crecimiento al 4% y para la segunda, una leve contracción de un 0.6%. Por otro lado, vemos aquí que la Comisión Segunda del Consejo de Medellín aprobó con 5 votos a favor y 2 en contra lo que sería la venta de las acciones de Isagen por parte de EPM, pues la cual tiene, digamos, una participación bastante importante sobre este emisor. Adicionalmente, Ecopetrol ha anunciado que su primera subasta de acciones de ISA se declaró desierta el día viernes, teniendo en cuenta pues que ningún participante del mercado decidió participar de ella. Y finalmente aquí es importante mencionar que el fideicomiso ha realizado el pago parcial de los intereses de los bonos Metrolínea serie A por un poco menos del 50% del desembolso mensual acostumbrado. Para el mercado internacional, los primeros anuncios son por parte de Brasil. El primero vemos aquí que el sector de servicios abre el año con el pie izquierdo, con una contracción del 5% con relación al primer mes del 2015. Es importante recordar que este es el 10º mes con lectura negativa. Adicionalmente, en una noticia de pronto un poco más política, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, quien es el principal aliado de lo que es el partido de Dilma Rousseff, estudiará durante los próximos 30 días si se mantiene o no dentro de la coalición del gobierno. En México, luego de 3 meses consecutivos de contracción por parte de la industria mexicana, esta despegó en enero del 2016 al registrar un crecimiento del 1.2% frente a una expectativa de mercado de tan solo 0.15%. En Estados Unidos, importante recordar que ya entramos a la semana de la reunión de la Fed, en la que no esperamos un ajuste de tasa, pero sí esperamos un comunicado y declaraciones por parte de la entidad, resaltando la resiliencia que tiene la mayor economía del mundo hacia el debilitamiento de los mercados exteriores. En Europa, luego de las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo, varios miembros del Banco Central Europeo han salido, digamos que, a moderar ese impacto negativo de las declaraciones que dio Draghi la semana anterior, donde prácticamente estaba mencionando que el mercado no debería esperar, digamos que una política monetaria más expansiva en cuanto a tasas, y pues a esto se ha mencionado aquí que pues Eric Liikenen ha mencionado que de ser necesario sí se podría dar para alcanzar estos objetivos inflacionarios que tiene el Banco Central Europeo, y también mencionan acá de pronto el uso de otras herramientas. En tanto, las entidades financieras de la periferia serían las más afectadas con los nuevos niveles de tasa de interés, pues la mayoría de sus préstamos están en tasa variable, contrario a lo que está ocurriendo en países como Alemania y Francia. En Asia, vemos aquí que el Banco Central ha reiterado una posición de política monetaria con sesgo expansivo, pero que ha sido cuidadosamente dosificada para no causar excesos de impulsos monetarios que después pueden, digamos que, traer consecuencias al crecimiento del gigante asiático. Y finalmente, aquí el regulador de China redujo lo que serían las expectativas de incremento exagerado de emisiones de acciones al afirmar que el camino hacia el sistema de registros para la SOPI sería prolongado.
En nuestro calendario para esta semana tenemos datos bastante importantes en el exterior. Tenemos inflación en Estados Unidos, inflación en Europa, también tenemos lo que es la reunión de la Fed y finalmente para el día viernes tenemos lo que es ya para el mercado local la reunión del Banco de la República el día 18 de marzo. Bien, buen día para todos. Esta mañana, hacia las 5 de la mañana, se dio a conocer el dato de producción industrial en la zona euro, el cual arrojó un resultado de incremento del 2.1% por encima de las previsiones de los analistas que esperaban un incremento cercano al 1.7%, pero lo más interesante en este dato de producción industrial tiene que ver con el incremento tan alto que no se había observado desde el año 2010. Adicionalmente, pues China estaba reiterando su intención de alcanzar la meta de crecimiento entre el 6,5% y 7% esta mañana, y también ese dato estaba motivando esas variaciones tan positivas que estábamos viendo o que estamos observando a esta hora en las bolsas de Europa, en Asia y en algunos futuros de América. También es importante destacar que las empresas del sector financiero son las que continúan liderando las variaciones positivas durante esta jornada. Recuerdo que las decisiones que tomó el Banco Central Europeo durante la semana anterior continúan motivando la compra de bonos corporativos. En nuestro mercado local, el índice Colcap superó la zona de los 1.300 puntos durante la semana anterior, y aquí simplemente me voy a detener a recordarles la zona de trailing stop que hemos establecido sobre los 1.280 puntos. Cualquier retroceso que observemos sobre esta zona es importante que tomemos utilidades de las posiciones largas que habíamos tomado de las semanas anteriores. Les recuerdo que el mercado esta semana va a estar bien volátil. Se llevarán a cabo varias reuniones de política monetaria desde el día de mañana. Arrancaremos con la reunión del Banco Central de Japón. El día miércoles las decisiones de la Reserva Federal, el jueves el Banco de Inglaterra y el día viernes el Banco Central de Colombia. El día viernes uno de los movimientos más interesantes de la jornada fue la valoración que se presentó en la acción de Éxito, la cual alcanzó un precio sobre los 15.660 pesos. Aquí bien importante, como ustedes observan en la gráfica, se mantiene respetando ese canal alcista que habíamos observado ya en algunas sesiones anteriores, pero lo más interesante aquí es monitorear la parte baja del canal. Cualquier consolidación sobre esta zona de 14.000 a 14.500 pesos es interesante, o es más bien debería ser tomada como una señal para tomar utilidades. La parte negativa, Grupo Argos fue la acción que más se desvalorizó el día viernes con tan solo 2.300 millones de pesos transados. Sobre esta especie en particular tenemos una visión positiva, la cual estamos revisando en este momento, ya que una posible consolidación sobre esta zona de 17.500, por debajo de la zona de 17.500 a 18.500, que es una zona de congestión bien importante, podría señalar riesgos a la baja. Por esta razón, esta recomendación se encuentra en revisión. Buenos días para todos. Entonces aquí continuando con lo que es el anuncio del mercado de renta variable, iniciamos con lo que es el análisis de la semana anterior, después de iniciar la semana anterior de forma negativa con estos malos datos de exportaciones de China que volvieron a llamar la atención de los inversionistas sobre la desaceleración del gigante asiático. El mercado cierra con un leve incremento del 0.6%, impulsado por lo que fue el anuncio del Banco Central Europeo el día jueves con una política monetaria más expansiva.
Es importante mencionar aquí que ante la falta de fundamentales durante esta semana para el mercado de renta variable, las acciones podrían valorar más los fundamentales de corto plazo y adicionalmente mostrar una sensibilidad significativa frente a las noticias del mercado internacional. Por el lado de los incrementos, durante la tercera semana consecutiva, el WTI muestra un incremento y se ubica en el primer lugar aquí de estos crecimientos. Vemos que la semana anterior presentó un rally del 7.2%, impulsados principalmente por lo que fue ese anuncio de la Agencia Internacional de Energía, donde comentaban que los precios del crudo probablemente ya habían tocado fondo. Por la parte de las acciones, la acción que más subió fue Cemex con un 5%, la cual se ubica en estos momentos sobre los 12.080 pesos. Aquí importante mencionar que pues recordarles que ya en semanas anteriores hemos enviado una recomendación de compra que posteriormente pasamos a neutral. Para las personas que decidieron mantener la posición, es importante mencionar aquí que ya digamos que la acción ha tocado el precio objetivo que dimos en esta recomendación de los 12.000 pesos. Entonces sería bastante importante que comenzaran de pronto a tomar utilidad sobre este emisor. Siguiendo aquí con los incrementos, tenemos Éxito, Preferencial Bancolombia y Odinsa. La parte negativa, vemos que a pesar de este incremento del precio del crudo, las acciones petroleras pues no mostraron un fuerte rally la semana anterior, donde vemos que las acciones que más caen son dos petroleras precisamente, Pacific y Canacol, la cual pues tienen fundamentales individuales. Pacific otra vez lo que serían sus temas de deudas y sus temas financieros, y Canacol lo que sería esa tercera prueba del pozo OVO-B1, lo cual pues probó ya 13 millones de pies cúbicos de gas, cuando anteriormente estaban probando entre 23 y 26 millones. Las siguientes acciones que más cayeron pues fue aquí Fabricato, Grupo Argos Ordinaria y Preferencial Grupo Argos. En cuanto a anuncios, simplemente dos anuncios. Aquí el primero por parte de Cementos Argos, donde el emisor ha subido un documento a la Superintendencia Financiera de Colombia por solicitud de la misma, en donde vuelve a publicar su proyecto de distribución de dividendos, aclarando pues que para la acción preferencial solo el primer dividendo será de 57 pesos y posteriormente serán de 50 pesos. Aquí importante mencionar que el calendario de dividendos GSC 2016 pues está correcto y no presenta ningún tipo de cambios sobre este emisor. En cuanto a Ecopetrol, vemos que pues como ya lo he comentado al inicio del comité, el día viernes se ha declarado desierta lo que ha sido la enajenación de acciones de ISA por parte de este emisor. En nuestro calendario de resultados, como ya lo he mencionado, pues esta semana prácticamente no tenemos ningún emisor por entrega de resultados, y la siguiente semana pues será ya la semana festiva de Semana Santa. Entonces es bastante importante aquí recordarles y mencionarles que ante la falta de pronto de estos fundamentales de entrega de resultados, el mercado podría mostrar una sensibilidad bastante significativa a lo que serían noticias de los mercados internacionales. Bien, el índice de XY está ganándole terreno hoy prácticamente a todas las monedas a nivel mundial. De hecho, solamente dos pares de monedas de Asia estaban ganando terreno esta mañana ante esos buenos datos que se habían presentado la semana anterior. El índice de XY ya supera los 96 puntos y aquí es bien importante destacar las dos razones por las cuales estamos viendo un dólar y podríamos ver un dólar más fuerte esta semana. La primera tiene que ver con un incremento en las expectativas en lo que tiene que ver con los incrementos de la Reserva Federal que se podrían presentar para el mes de diciembre, y la segunda razón tiene que ver con las declaraciones que se realizaron en Irán en torno al acuerdo de congelación de petróleo. Esa misma línea de ideas, pues viendo retroceder en las monedas, estamos recordando que sobre esta zona de los 3.100 a 3.200 para el peso colombiano habíamos observado una zona de congestión bien importante. El peso debería mantenerse sobre este rango y con ciertas presiones al alza, ya que el indicador CCI está mostrando un agotamiento de esa anterior tendencia bajista que habíamos observado en el mes de febrero. Aquí entonces el peso podría fácilmente ir a buscar la zona de los 3.200 pesos durante esta semana. Adicionalmente les recuerdo que el día miércoles, el día que se va a llevar a cabo la reunión de la Reserva Federal y que vamos a conocer la decisión
cerca a las 2 de la tarde, podríamos experimentar entonces un bajo volumen, como ya es típico cuando ocurren este tipo de reuniones y se dan a conocer estas decisiones. En lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, pues una noticia que continúa siendo positiva en lo que tiene que ver con las posiciones de los especuladores o los no comerciales en Nueva York, que por tercera semana consecutiva vuelve a mostrar un incremento. Esta vez pasa de 213 millones de barriles netos a 248 millones de barriles netos, lo que muestra que estos especuladores grandes, así como el flujo que hemos observado en los ETF de crudo, de manera puntual en el uso, que se ha incrementado por encima de 4 billones de dólares, estaríamos aquí viendo que estos operadores también están reduciendo sus posiciones cortas después de ese incremento por encima de los 35 dólares el barril. Otro dato que señala una tendencia positiva en el muy largo plazo para el año 2017 es esta disminución de plataformas activas que, como ustedes saben, hemos sido bien reiterados en este comentario, pero hasta la semana anterior la Agencia Internacional de Energía mencionó este mismo dato tan importante. Esta mañana entonces dos noticias fundamentales que se dan a conocer. La primera, el ministro de Irán, también en línea con nuestra expectativa en lo que tenía que ver con el potencial de producción de Irán, que les recuerdo, antes de las sanciones económicas se ubicaba por encima de 4 millones de barriles. El mercado esperaba un potencial o un incremento de tan solo 500.000 barriles sobre los 2.8 millones de barriles que producía Irán antes del levantamiento de las sanciones económicas. También sobre este frente simplemente les recordamos que nuestra expectativa sí se ubicaba sobre los 4 millones de barriles y que este era el único o es el único noticia bajista que esperábamos en el mediano plazo. Aquí simplemente se reitera esa expectativa, pero adicionalmente también se dio a conocer que la reunión que estaba inicialmente programada para el próximo domingo 20 de marzo se aplaza hasta el mes de abril. Esas dos noticias entonces están generando esta mañana un ataque a la parte baja del canal sobre los 37 dólares el barril. Está en la conferencia. Y aquí entonces importante monitorear esta zona baja de los 36 dólares el barril. Cualquier ataque fuerte y ruptura podría llevarnos hasta la siguiente zona de la media móvil de 50 sobre los 32 dólares el barril. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de renta fija, pues esa expectativa de incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se ha incrementado para el mes de diciembre a más del 80%. Para el mes de enero esa probabilidad se ubica sobre el 79% y les recuerdo que hace un mes esas probabilidades se ubicaban cerca al 40%. Esos incrementos o expectativas están generando que los bonos de toda la curva de Estados Unidos presente desvalorizaciones. Los bonos de 5 años están subiendo al 1.47, los de 10 años están prácticamente alcanzando el 2% nuevamente y los de 30 años están perdiendo cerca del 1% a 2.70%. Por el lado positivo, pues simplemente ver cómo los bonos de Europa continúan valorizándose después de los anuncios que realizó el Banco Central Europeo. Las tasas de los bonos gubernamentales están cayendo cerca de 3 puntos básicos esta mañana. Los bonos de Alemania se están negociando cerca al 0.27%. Eso es todo por ahora, los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, vemos como el día viernes los test del 24 ya tocaron la zona del 8.10, 8.13, zona que habíamos dicho que sería interesante hacer venta. No significa que hayamos cambiado nuestra visión bajista, pero sí nos parece importante que la tendencia tenga un respiro hacia los niveles del 8.37. De hecho, ya vemos agotamiento en el RSI, como también decía Agustín ahorita en el tema
petróleo, entonces por eso recomendamos tener utilidades ya a las posiciones largas que tuviéramos y aparte hacer cortos en esa zona del 8.13, 8.10. Ideal sería que la tasa volviera a subir hasta el 8.27, 8.37 con nivel al 8.33 intermedio. Sería importante que el mercado descansara, volviera a acomodar posiciones los agentes y no hacer un movimiento tan extendido. De resto, esta semana esperar datos de la FED y datos de Colombia de reunión del Banco República, por lo cual la volatilidad va a ser interesante y acordarnos que el miércoles viene subasta de test UR del 2035. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario. Ha dejado la conferencia. Felipe.